días damos comienzo al seminario de cierre del programa de compostaje de residuos sólidos orgánicos domiciliarios en la región de Magallanes y Antártica chilena. Para comenzar, damos el saludo a las autoridades presentes, la señora Paola Márquez, en representación de la Seremi de Medio Ambiente, la señora Elizabeth Muñoz, directora de CONAF, y a nuestras autoridades de nuestra Casa de Estudio, el señor Manuel Manríquez, director de investigación, don Víctor Díaz, decano de la Facultad de Ciencias, y a la señora Valeria Scavini, directora del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas. Señoras y señores, público en general. Para comenzar, invitamos al señor Manuel Manríquez a darnos un saludo. Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría entregarle un saludoso y afectuoso saludo de nuestro rector. Infelizmente él no se encuentra con nosotros, pero me pidió que lo representara y que lo saludara en su nombre. También un saludo a la representante de la Seremi, Paola Márquez, de la Seremi de Medio Ambiente, a Elizabeth Muñoz, nuestra amiga directora de CONAF, a la directora, al decano, a los profesores que están presentes, algunos alumnos, señoras y señores. Este programa de compostaje de residuos sólidos orgánicos domiciliarios en la región de Magallanes y Antártica chilena nace de la inquietud entre la Universidad de Magallanes y la Seremi de Medio Ambiente hace algunos años, de manera de dar una solución a los residuos orgánicos generados en nuestra ciudad, obteniendo financiamiento del gobierno regional a través del Fondo de Desarrollo de Magallanes, FONDEMA, adjudicados el año 2015. El presente programa logró instalar las bases para la implementación del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios y permitió establecer vínculos con la comunidad escolar, donde participaron aproximadamente 25 establecimientos con más de 800 alumnos en forma directa, a lo largo de su periodo de ejecución. Las actividades se realizaron en las principales comunas de la región, de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, y la ciudadanía en general. Esta actividad deja en evidencia que nuestra universidad busca encontrar soluciones a problemáticas ambientales que nos afectan a todos. Para concretar la meta anteriormente descrita, inicialmente se desarrollaron actividades de investigación en laboratorio de nuestra Casa de Estudio, permitiendo con ello generar una línea base de datos preliminares en una temática desconocida en la región. El desarrollo de este programa permitirá implementar las medidas necesarias para la reducción de los residuos orgánicos domiciliarios generados por cada localidad y que son vertidos en depósitos finales como son los vertederos. El objetivo del programa fue producir compost de buena calidad que permite reducir los costos de importación de productos complementarios utilizados tanto en los rubros hortícolas, frutales menores, viveros, áreas verdes públicas y privadas, entre otros. Se logró reposicionar la temática de compostaje y vermicompostaje. Se entiende por vermicompostaje a la forma de conseguir un abono orgánico de alta calidad a partir de residuos orgánicos generados diariamente en casa u otros establecimientos asociados, utilizando una especie doméstica de lombriz como una herramienta de trabajo, como métodos eficientes de reciclaje. Esta metodología nos permite, como región, aportar cifras positivas, como asimismo alcanzar a la meta preestablecida por nuestro país, minimizando con ello la generación de residuos y dando valor a la actividad de reciclaje. La difusión de las actividades generadas por este programa, desde su inicio y durante su desarrollo, fue a través de cartillas divulgatorias, foros, videos y la capacitación de las entidades asociadas al programa. Esto ayudó a concientizar, conocer y modificar conductas ambientales a la comunidad.
Finalmente, agradecemos a la Seremía del Medio Ambiente y al Gobierno Regional por los recursos asignados. Como Universidad de Magallanes, seguiremos trabajando en iniciativas similares para desarrollar investigación aplicada que tenga relación directa con la conservación del medio, dando soluciones a problemáticas ambientales de nuestra comunidad y mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes de nuestra región. Finalmente quiero dar un reconocimiento y un saludo, ¿cierto?, a la coordinadora del programa, a la investigadora Claudia Salinas y a todo su equipo por la gran labor que se desarrolló en este proyecto. Así es que nada más que reconocer su trabajo y muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de investigación e invitamos a la señora Paula Rodríguez, en representación de la Seremi de Medio Ambiente, a darnos un saludo. La verdad que ya todo lo que yo iba a decir ya lo dijeron, pero nada, bueno, a nombre de la Seremi de Medio Ambiente, darles la bienvenida y agradecer su presencia hoy en este seminario de cierre del programa de compostaje. Comentarles, como decía ya el locutor anterior, que este programa ya tiene sus años, tiene su historia. Nace al alero de la Universidad de Magallanes y tiene como contraparte a la Seremi de Medio Ambiente, quien ha sido la encargada de evaluar técnicamente el andar de este programa a través de todo el desarrollo de los 3 años de ejecución. Yo participé de este programa como unidad técnica en los primeros años y les puedo decir que es un programa súper entretenido, muy dinámico y además engloba a distintos actores, porque tenemos actores chiquititos de preescolares, pasando por alumnos de básica, de enseñanza media, juntas de vecinos, otras asociaciones y municipios. Por lo tanto, es un programa muy transversal y además tiene presencia en todas las comunas o en la mayoría de las comunas de la región, principalmente las comunas que son las que más generan residuos: Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Para nosotros como Seremi, este programa representa un puntapié inicial para generar otras alternativas de manejo de residuos, sobre todo porque ahora como país nosotros estamos buscando este tipo de alternativas en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, estas iniciativas para nosotros son bienvenidas y todo lo que tenga que ver con la disminución de residuos que van a destino final o que aumenten la vida útil de nuestros vertederos son bienvenidas. No me voy a alargar más, simplemente agradecer al equipo ejecutor de la Universidad de Magallanes, encabezado por Claudia Salinas, por el trabajo desarrollado estos 3 años, a todos. Y nuevamente, gracias por estar acá hoy en este seminario. Gracias. Eso. Muchas gracias. La primera exposición de esta mañana comienza a cargo de la coordinadora del programa, Claudia Salinas, y nos va a contar la experiencia de compostaje y vermicompostaje en Magallanes. Hola, buenos días a todos. Voy a tratar en forma resumida, porque en realidad 3 años es mucho. Muchos datos, muchas experiencias con diversos establecimientos educacionales, municipios y otras instituciones. Así que es un resumen bien acotado de lo mucho que hemos hecho en estos 3 años. Y agradecer también, ¿cierto?, a las autoridades de la universidad por apoyarnos en esta iniciativa y a la Seremi de Medio Ambiente por colaborar, ¿cierto?, y por darnos la oportunidad de trabajar en esta temática. Que si bien el compostaje se hace desde que el mundo es mundo, ¿cierto?, en forma natural, ¿cierto?, y también a través del nacimiento de la agricultura, con toda la reciclaje de los residuos que se generan en la agricultura, hemos visto que las nuevas generaciones no conocen el tema. Entonces también era un desafío que el trabajo que se hiciera a nivel educacional, con preescolares, con básicas y con algunos alumnos de enseñanza media, el tema quedara establecido, quedara instalado, ¿cierto?, y se pudieran realizar algunas actividades en los establecimientos. Bueno, como bien dijeron, ¿cierto?, este es un programa que está al alero del Ministerio de Medio Ambiente,
con financiamiento del FONDEMA, que es el Fondo de Desarrollo Magallanes. Ahí está la ficha con la que nos identificamos. Bien, eso pasa cuando uno no sabe, ¿viste? El objetivo principal de este programa era ejecutar este programa de compostaje, ¿cierto?, de residuos sólidos orgánicos domiciliarios para que cumplan con la normativa vigente, que es la 2880, con respecto a la calidad del compostaje, que es el producto final. Este programa tiene dos líneas principales. Una es la capacitación o educación, ¿cierto? Y aquí se desprenden varias cosas. Una que es aprender a reciclar los residuos orgánicos e incentivar la observación y la curiosidad en los estudiantes, ¿cierto? Plantear actividades medioambientales, que lo hicimos a través de un plan de educación ambiental, capacitación a estudiantes y público en general y ojalá, ¿cierto?, y creo que lo hemos logrado en algunos casos, generar un cambio de conducta, que es lo más difícil de lograr. En el área de la investigación, bueno, hicimos los ensayos de pilas de compostaje en 2 temporadas, generamos datos duros que no estaban, realizaron 2 tesis de pregrado, pudimos obtener los protocolos para la producción de compost que van a ser entregados a la Ceremi y a los que estén interesados en ocuparlo, ¿cierto? Y proyecciones tenemos varias, así que estamos también con algunas ideas de cómo continuar este programa o con establecimientos educacionales o con otras instituciones de la región. Dentro de los objetivos específicos, el 1 y el 2 los puse juntos porque tienen mucha relación. Uno que son la determinación de los protocolos de producción de compost a partir de los residuos orgánicos y la implementación de ensayos de elaboración de compost al aire libre y bajo cubierta. Y aquí hay 4 actividades principales, una que es el diagnóstico ambiental que se hizo a cada establecimiento, a cada institución, a la cual fue asociada al programa. Al entrar al programa nosotros mandamos cartas de invitación a muchas instituciones, hicimos una reunión y en esa reunión llegaron, no sé, 15 instituciones. Y cada institución que quería participar del programa tenía una carta de compromiso en la cual se participaba de todas las actividades que tuviera el programa durante la ejecución. Y en ese diagnóstico, que está basado en lo que hace la Seremía de Medio Ambiente para la certificación ambiental de los establecimientos educacionales, se hicieron algunas modificaciones, se hizo una reunión con los directivos del establecimiento, con parte del equipo técnico también, con profesores, y de acuerdo a las falencias que nosotros vimos en esos diagnósticos, nosotros con un docente realizamos y implementamos un plan de educación ambiental, que no es solamente con residuos orgánicos, sino que también en otras áreas como la energía, el recurso agua y otras actividades que algunos establecimientos ya tenían, porque hay varios establecimientos que tienen un plan de acción ambiental que está dentro del proyecto educativo. Entonces eso ayudaba bastante en ingresar algunas actividades medioambientales para que ellos también pudieran mejorar su certificación ambiental. Para la producción de compost, lo que necesitábamos nosotros era una planta piloto y habilitar un invernadero. La planta piloto, les voy a mostrar fotos después, está ubicada en el centro hortícola del Instituto de la Patagonia. Tiene resolución sanitaria, porque una planta de compostaje tiene que tener resolución sanitaria para su funcionamiento. Y la habilitación de los invernaderos es fue para desarrollar los ensayos posteriores con el compost cosechado, para ver si funcionaban para el crecimiento de las plantas. Entonces allí se hicieron 2 campañas, una en el periodo estival 2015-2016 y una en el invierno del año 2017. Eso fue el año pasado, 2017. Y la recolección de los residuos orgánicos no es fácil, porque todos generamos residuos orgánicos en nuestras casas. Según las estadísticas dice que por lo menos uno produce 1 kilo de residuos en casa diario por persona y entre el 50 y el 60% son orgánicos. Entonces era como difícil que el equipo, ¿cierto?, trajera de su casa 600 gramos diario, es muy poco. Entonces nos pusimos en contacto con JUNAEB, que lleva la alimentación a los establecimientos educacionales, y pudimos tener un contacto directo con los manipuladores de alimentos de cada establecimiento. Y de esos establecimientos, que son muchos, por lo menos 12 trabajaron de forma directa con nosotros para la recolección.
Y esa recolección se hace a través de un camión que tiene resolución sanitaria y que va buscando, ¿cierto?, los días que se establecen de común acuerdo con los establecimientos, todos los residuos que quedaban después del almuerzo, ¿ya? También trabajamos con una empresa que se llama Proemac, que es la que le da servicio a Sodexo, que ellos le pelan las papas, le pelan la cebolla, le dan todo cortado a Sodexo, entonces todo el residuo que ellos generaban, que son muchos litros diarios, también eran parte de la recolección. Y el Hotel Rey Don Felipe, que también tiene certificación además ambiental, y ellos también eran un aporte para los residuos orgánicos. Y bueno, se desarrollaron 2 tesis de pregrado en la carrera una en la carrera de agronomía y otra de un alumno mexicano. Esto es parte de lo que nosotros pudimos obtener de los diagnósticos iniciales y finales realizados en los establecimientos educacionales. La certificación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente tiene 3 ámbitos. Uno es el ámbito curricular pedagógico, otro el ámbito de gestión y el ámbito de relaciones con el entorno. Y nos hemos dado cuenta que el ámbito de relaciones con el entorno a veces se dificulta bastante, porque eso tiene que ver con realizar actividades al aire libre, tener áreas verdes, hacer construcciones para que el establecimiento tenga algunos sitios donde los alumnos puedan generar actividades. Y eso es un poco complejo, 1 por el clima y 2 porque los recursos no existen. Ya los establecimientos educacionales no tienen recursos extras como para hacer construcciones, para que los alumnos hagan actividades al aire libre. Pero sí podemos ver que entre el final y el inicial y el final, ¿cierto?, de algunos establecimientos educacionales se generaron cambios. Eso va relacionado no solo porque participaron del programa, sino porque también el colegio cambia su proyecto educativo y pone el factor medioambiental como importante dentro de las actividades escolares que realiza a lo largo del año. En este caso, para los establecimientos particulares y subvencionados que participaron con nosotros, el que destacamos aquí es el de Miguel de Cervantes, que si ustedes ven, a comparación del resto, baja en el diagnóstico final. Y eso es exclusivamente por el cambio de profesor. Cambia el profesor que estaba a cargo de las actividades y el colegio no pone una persona adicional para que se haga cargo de ellas. Entonces las actividades medioambientales bajan, ¿ya? En el caso de las escuelas, cambia un poco la cosa porque ahí sí hay muchas escuelas que tienen certificación ambiental, como estas 2 que vemos aquí, que es la Escuela Patagonia y la Escuela Ramón Serrano Montaner de Cerro Castillo, que ellos aumentaron sus actividades, mejoraron su certificación y han mantenido su certificación básica, dada por el Ministerio de Medio Ambiente. Y en el caso del Colegio Villa Las Nieves, que es emblemático en la parte ambiental, ha sostenido su certificación de excelencia. Y ellos, para nosotros, han sido un ejemplo porque ellos sí que enganchan en todo. Todo lo que tiene que ver con cosas medioambientales, ellos tienen, primero, un director que está a favor de hacer este tipo de actividades, tienen un proyecto educativo que va relacionado con ellos y tienen todas las instancias de allí hacia abajo, hasta los estudiantes, ¿cierto?, para realizar este tipo de actividades. Entonces, también eso ayuda. En el caso de los jardines infantiles, trabajamos con 2, una escuela especial de lenguaje, la Yeruntal, y la escuela de lenguaje Santa Laura. En este caso, cabe destacar que la escuela Yeruntal trabaja con menores entre 3 y 5 años, y lo que logró fue no solo mejorar los ámbitos de relaciones con el entorno, sino que logró involucrar a los padres y apoderados en todas las actividades ambientales. Nosotros participamos 2 o 3 veces de capacitaciones, no solamente con los niños, sino que también con las profesoras, y los papás todos los días llevaban residuos para las lombrices, porque ellos tenían un vermicompostador en el jardín. Entonces, lograr eso ya es un hito importante. Y en el caso de la Escuela de Lenguaje Santa Laura, que está ubicada en el barrio Prat, ellos tienen puntos de reciclaje en el patio. Entonces, no solo trabajan con la escuela, con la familia, sino también con la cuadra en la cual están. Entonces, lograron también, con su proyecto educativo y con sus actividades de vermicompostaje, hacer partícipe a toda la comunidad aledaña al jardín. En el caso de los liceos,
Aquí es variada la cosa, en realidad, pero quisimos destacar al Politécnico, al Cardenal Raúl Silva Enríquez. Ellos tienen la especialidad de cocina, gastronomía creo que se llama, y ellos tenían problemas serios con sus residuos. Entonces nosotros llegamos primero con un vermicompostador, que es chiquito, tiene 2 platos, ¿cierto? Y un nido de lombrices, pero el residuo que generaban en la cocina, en las clases que ellos hacían y que preparan los almuerzos para el colegio, no les daba abasto. Entonces, además del vermicompostaje, ellos hicieron compostaje en el patio. Y la profesora que estaba a cargo del grupo, que trabajaba allí, logró hacer también compostadores y vermicompostadores con materiales reciclados, que los pueden ver después en el documental que nosotros hicimos, y además hizo trabajo con el jardín que está al lado. Entonces, además, se expandieron, ¿cierto?, con la comunidad a hacer actividades medioambientales con los más pequeños. Y eso lo hacían los alumnos, no lo hacían los profesores. En el caso de la construcción del modelo de planta de compostaje piloto que teníamos, la hicimos en la parte final de las construcciones del Instituto de la Patagonia y logramos obtener esta planta, ¿cierto?, que tiene 200 metros cuadrados, que está techada y que tiene un cobertizo que... ¿Por qué con tanta construcción? Porque resulta que no podemos hacer compostaje de investigación directamente en el piso por problemas de contaminación, si no el Servicio de Salud no nos dejaba hacer la planta. Y lo otro, que pusimos techo para evitar el problema de la lluvia, nieve, ¿cierto? Y un poco mejorar la temperatura que tenían las pilas debajo de la construcción. En el caso de la habilitación de invernadero, no hicimos el invernadero, sino que cambiamos la cubierta del invernadero número 1 del Instituto de la Patagonia y le pusimos arreglamos el sistema eléctrico de elevación de ventana y todo el sistema eléctrico está nuevo. En el caso de las campañas, tenemos 2 campañas. La primera se hizo en el periodo estival 2015-2016 y se establecieron 3 tratamientos. El número 1, con 50% de material estructurante, que llamamos material estructurante material café, que es el que aporta carbono, y que en este caso eran virutas que obtuvimos de la maderera Lago Blanco en forma gratuita. Íbamos a buscar muchos sacos de viruta para poder tener el 50% de material. Y el otro 50% de residuo orgánico crudo, que fue lo que obtuvimos de la JUNAEB y de las empresas que estaban asociadas al programa. El tratamiento 2, un 25% del estructurante y 75% de residuo. Y el 3, con material estructurante, residuos orgánicos, pero le agregamos un acelerador orgánico que es el guano de gallina. ¿Cómo se armaban las pilas? Teníamos en la primera parte una base de 2 por 1,5 por 1, que son solamente viruto, que es el colchón, que permite un poco el movimiento del oxígeno, ¿cierto?, desde la base hacia arriba. Teníamos los residuos orgánicos acopiados, allí venía de todo. Les puedo decir que los niños parece que comen poca verdura, porque había mucha manzana, mucha selga, mucha zanahoria, papa, paltas, todo. Y a veces en muy buenas condiciones que daba pena en realidad partirla para hacer la compostaje, pero había que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos además... Medimos las densidades y los pesos de estos 2 materiales, del verde y del café, y lo mezclamos. Y armamos una pila para el primer tratamiento de 2 metros cúbicos de volumen y las tapamos con malla Rachel porque la planta, para que ustedes ubiquen cómo está ubicada en el centro hortícola, por Bulnes está la parte, si yo me pongo así, en Bulnes está la parte de abajo de la inicial de la planta y hacia el cerro está la parte final, está en paralelo con los flamencos. Pero resulta que la planta, desafortunadamente para nosotros, está en la dirección predominante de viento. Entonces los vientos de noviembre, las pilas que teníamos sin nada, se nos empezaron a levantar y se nos empezaron a volar. Entonces tuvimos que cubrirlas con una malla Rachel que no influye mucho en la temperatura, pero que sí por lo menos nos sostiene el material. Así que eso era necesario. La tesis de pregrado para este periodo la realizó la alumna Carolina Yáñez de Agronomía. Hizo las bases de estructurante
hizo la mezcla de sus pilas y puso 9 pilas, 3 pilas por tratamiento, a las cuales medía diariamente temperatura. Ella también tuvo que además, como ven ustedes allí, estaban distribuidas las pilas separadas, 2 metros cúbicos cada una, y ya al mes no se diferenciaban los residuos verdes de los cafés, ¿ya? Estaba bastante compostado. La distribución de los tratamientos fue esa, la 1 mirando a Avenida Bulnes, la 3 mirando hacia el cerro. Son pilas separadas, por lo tanto también tuvimos algunos problemas de temperatura, porque con el viento, y como tiene mucho espacio entre ellas, se enfriaban bastante rápido. Y allí tenemos a Carolina que con un termómetro como de 1 metro de largo medía temperatura en forma diaria el primer mes, después cada 15 días y después cada 1 semana. Y medía temperatura a 2 profundidades y en 2 puntos de la pila. Además de pH y además de humedad. Y el pH es importante porque eso nos indica en qué fase del compostaje estamos presentes. ¿Qué podemos decir de los resultados obtenidos en esta etapa o en esta campaña? Que el tratamiento 3, o sea, aquel que tiene estructurante, residuos orgánicos más el guano de gallina, ¿cierto?, alcanza temperaturas ideales sobre los 45 grados muy rápidamente y se sostiene en el tiempo. Y eso nos permite que el proceso de higienización, que es lo más importante en el proceso de compostaje, o sea, para matar patógenos, semillas de maleza, etcétera, funciona, ¿ya? La proporción de los materiales, ahí está 4 por 2 por 1, o sea, 4 partes de residuos orgánicos por 2 de material estructurante por 1 de guano. El compost final, el cosechado, logramos tener un porcentaje de 62% de materia orgánica y no germinan malezas. Por lo tanto, el periodo de higienización funciona. Y eso dura alrededor de 1 mes. El proceso completo es de 5 meses. Y eso es lo más importante, porque acá el colega Julio Yaguelo, que trabaja hace 20 años en el centro hortícola, tiene pilas de compostaje como de 30 metros de largo y al año saca compostaje. Bien compostado, ¿cierto? Entonces también eso es una buena noticia, ¿cierto?, que podemos hacer compostaje en esta planta y podemos obtener material mucho más temprano. Después de estos 5 meses sí tenemos que tener cuidado porque nosotros cosechamos a los 5 meses y medio, pero encontramos que el compostaje no está maduro. Entonces, como no está maduro, todavía tiene algunas temperaturas altas y tienes algunos elementos físico-químicos que no corresponden a la normativa vigente. Por lo tanto, mucho de lo que cosechamos todavía está embolsado para ver maduración. Y de allí, el compost cosechado fue utilizado para hacer ensayos en invernadero con plantas ornamentales y con plantas hortícolas. Y por lo tanto, también tenemos que hacer nuevos ensayos para ver cómo vemos el tiempo de maduración. La segunda campaña de compost fue en el invierno del año pasado, 2017. Se repitió el primer tratamiento de 25% estructurante, 75 residuos orgánicos, pero en esta oportunidad no solamente utilizamos el residuo crudo, y utilizamos una mezcla de crudo con cocido. ¿Por qué? Porque las cocinas de Junaev, lo que se bota no se diferencia entre lo cocido y lo crudo. Lo que nosotros hacemos en casa, algunos podemos sacar el crudo, pero si lo mezclamos con el cocido también sirve, siempre y cuando no tenga carne o muchos aceites y esas cosas. Entonces, para dar una solución a la cocina del establecimiento educacional, tomamos la mezcla del arroz, del poroto, de las lechugas que no se comieron, etcétera, más todo lo crudo que venía de la preparación de los alimentos. El tratamiento 2 pusimos 25% de estructurantes, 60 de residuos orgánicos, más guano de cordero, que obtuvimos del centro de Puerto Natales. Y comparamos con guano de gallina las mismas proporciones, porque ya sabíamos que el guano de gallina funcionaba la primera vez, así que queríamos ver cómo funcionaba. En esta tesis de pregrado la realizó el alumno Idekel Sánchez, que venía de intercambio de la Universidad de Morelos, y él estuvo todo el invierno muerto de frío, porque además vive en una ciudad con 35 grados, entonces estaba congelado, y él realizó la misma construcción de pilas que hizo Carolina, con la base
de estructurante, la mezcla de los residuos orgánicos, hizo pilas también, las mezcló y ahí estuvo con sus compañeros hartas horas, porque esto demora por lo menos 3 días de hacer una pila a mano, y eso estaba con nieve, en pleno invierno. Tuvimos días de -3, de -5 y las pilas estaban allí andando. Él tuvo una distribución diferente, también los 3 tratamientos, pero las pilas las separamos con pallet, porque ahora no las pusimos distribuidas a lo largo, sino que las pusimos una al lado de la otra. Primero porque estábamos en invierno y no sabíamos si iba a funcionar el sistema de las temperaturas, y lo otro, que las pilas en este minuto fueron de 4 metros cúbicos. Entonces eran unas pilas demasiado grandes y había que contenerlas con algo para que no se nos empezaran a desarmar. Mientras más grandes y mientras más altas, la temperatura fluye mejor y dura más tiempo. Entonces esa era la idea de ampliar el metraje de las pilas. Si ustedes aprecian allí hay una manguera, todas las pilas de compostaje, uno las mezcla y uno dice, sí, viene con lechuga, el tomate y tiene agua, pero en realidad están secas. Y cada pila lo más, le pusimos como entre 100 y 150 litros de agua para poder humectarlas y empezar a generar el proceso. ¿Qué lo tuvimos como resultado en este periodo invernal? Que el tratamiento 3, nuevamente, aquel que tiene guano de gallina, funciona mejor que el resto. Al segundo y tercer día, las temperaturas entre 10 y 15 con las que empezamos suben a 45. Y después de subir de 45 suben hasta 70 en algunos casos, pero el periodo por el cual se mantiene esa temperatura es mucho más amplio que los otros tratamientos y que en la temporada anterior. Entonces nos aseguramos 100% que se higieniza el compostaje y que prácticamente casi todo se descompone. Las mismas proporciones que en el periodo estival, pero el contenido de materia orgánica del compost cosechado es de 65% y no tenemos coliformes fecales que sí tuvimos en la primera temporada. Y eso sí es un indicador de la calidad del compost que tenemos, porque el compost no puede tener ni Escherichia coli ni salmonella. El proceso de compostaje también son 5 meses, pero requieren todavía un periodo de maduración de 2. Y sí, este compost invernal fue categorizado en categoría B según la normativa vigente. ¿Qué podemos decir para el protocolo? Que independiente, ¿cierto?, de las temporadas en las cuales trabajamos, tanto la de primavera-verano como la de invierno, el tratamiento 3, aquel que tiene un 60% de residuos orgánicos, 25% de estructurante y 15% de gallina, funciona, tanto en el verano como en el invierno. Que las temperaturas se alcanzan en menor tiempo, sobre los 60 grados y por periodos más prolongados. Y eso acelera la degradación de los residuos. Tenemos las fases del compostaje activo. En ambas campañas dura alrededor de un mes y se alcanzan temperaturas sobre 60 grados incluso en el invierno. En invierno teníamos -3 afuera de la planta, tú abrías la pila, la desarmabas y salía vapor. Era un sauna. ¿Qué podemos decir? Que la fase de enfriamiento tuvo una duración de 2 meses. ¿Cuál es la fase de enfriamiento? Una vez que las pilas de compostaje alcanzan 60 grados, duran más o menos un mes, empiezan a bajar su temperatura para llegar después a temperatura ambiente y empezar la fase de maduración, ¿ya? Y el proceso de compostaje se puede realizar en un periodo de entre 5 y 6 meses en la región, teniendo una fase de maduración de por lo menos 2 meses para lograr los parámetros de la normativa vigente. Nosotros obtuvimos compost B con el de invernal, pero no así con el de estival, porque tuvimos coliformes fecales. Ahora, dicen, ¿usted a dónde coliformes fecales? Donde hay alimento, hay ratones. Estamos en una ciudad, todos alguna vez hemos tenido ratones chicos, medianos, grandes en la casa, y eso es inevitable. Y por más que uno ponga trampas, siempre están. Además que un ratón con -3 grados afuera y con 60 grados adentro, la verdad que no lo piensa mucho tampoco, se mete nomás. Entonces eso es un vector, digamos, que hay que tener cuidado. Los ensayos de invernadero los van a ver después con el señor Julio Yaguelo, que es el encargado de esa etapa, donde hizo ensayos con el compost cosechado.
El otro objetivo específico, que era la capacitación de alumnos de establecimientos municipalizados, personal de municipios particulares, en separación en origen y elaboración de compost. Bueno, como ustedes vieron, nosotros no solamente trabajamos con municipalizados, nosotros hicimos una invitación abierta a todos los establecimientos de la región. Entonces allí tuvimos capacitación con alumnos y profesores, trabajamos con juntas de vecinos a través del Quiero Mi Barrio, del MIMBU, y con la Municipalidad de Punta Arenas y de Puerto Natales también. A cada establecimiento se le hizo un seguimiento mensual durante los primeros 2 años. Se colaboró también con ellos en varios trabajos, muchos de ellos se presentaron a congresos y a otros seminarios, y además, en el caso de los colegios, la mayoría tenía vermicompostaje por el problema de espacio. No todos los colegios tienen un patio donde puedan dejar un vermicompostador o una compostera, ¿cierto?, al aire libre, sin problemas, sin que nadie lo ocupe de basurero, etc. Entonces muchos usaron el vermicompostador y algunos lo dejaron en el laboratorio, otros en la sala de clases, dependiendo del lugar que tenían disponible. Y ellos sí cosecharon humus líquido y sólido. Este es el resumen de los establecimientos asociados al programa, tanto en las ciudades de Punta Arenas, Natales, Puerto Williams y Porvenir. Los municipios que trabajaron con nosotros, bueno, la Seremía de Medio Ambiente y 13 juntas vecinales de Punta Arenas y Puerto Natales. La dependencia de los establecimientos educacionales, el inicial es el 2015, el final es el 2017, y tenemos aquí que terminamos con 4 establecimientos particulares, 1 particular subvencionado, 15 municipales y 3 jardines infantiles. Muchos de ellos participaron los 3 años completos. Dentro de las actividades, aquí les traigo algunas fotos. Aquí en el Liceo María Auxiliadora, las alumnas, después de como 4 meses de trabajar con el vermicompostador, les dimos el desafío de hacer vermicompostadores con material que ellas quisieran. Y hubo con tachos de leche nido, como vienen ustedes, y con algunos con los contenedores plásticos, algunos los taparon con aluminio, otros no. Ahí tienen una sala de clases de pequeños con el vermicompostador. Ese es el vermicompostador, que tiene 2 platos, mide como 80 centímetros aproximadamente. Allá tenemos a los alumnos del liceo con una compostera en el patio. Alumnos de las escuelas básicas haciendo investigación escolar, porque no solamente nos sirvió para hacer un poco de conciencia de poder reciclar los residuos orgánicos domiciliarios, sino que también un poco de biología con el proceso del ciclo de vida de la lombriz, y también con capacitaciones a gente adulta en los municipios que trabajaron con nosotros. Ahí ustedes ven algunas de las exposiciones y de las ferias a las cuales los chiquillos se presentaron, y hicieron ferias escolares en el Pedro Sarmiento Gamboa, en el Luis Alberto Barrera, en el Porvenir, en Puerto Natales, trabajaron algunos con proyectos de investigación para el programa Explora también, y también fuimos a diversos jardines que no estaban asociados al programa, pero que sabían que trabajábamos con lombrices, y fuimos a hacer capacitación también a otros establecimientos que no estaban asociados directamente con el programa. Tenemos las juntas de vecinos, allí se hizo una actividad con la Seremía de Medio Ambiente y el Quiero Mi Barrio en Federico Lorca, y donde habían 4 juntas de vecinos que obtuvieron una compostadora. ¿Qué nos pasó con las juntas de vecinos? Bueno, hay de todo un poco en realidad. Hay algunos que trabajan súper bien, hay otros que el vecino no le gusta que el compostador esté porque vienen los ratones, no quiere tener problemas con el vecino de al lado, porque si el vecino al frente le alega. Entonces, hay diversidad en el tema. Lo que sí hay es conocimiento sobre compostaje, porque todos, o por lo menos la mayoría, siempre de niño estuvo en una quinta. Entonces se acordaba de que sus papás o sus abuelos habían hecho compostaje y que ellos mismos habían hecho ese trabajo en sus casas, pero que hoy día, como tienen poco patio, los nietos andan con la función del celular y no sé qué, entonces como que eso se ha perdido un poco, ¿ya? Y ahí tenemos a nuestro colaborador en Puerto Natales, don Jorge Nieto, que nos colabora allá con las instituciones que están asociadas. En el objetivo 4, con la elaboración de compost para los establecimientos educacionales, se logró que el vermicompostador
produjera humus sólido a los 2 meses de tener el vermicompostador en sala. Es decir, tuvieron por lo menos 3 cosechas en el año. Eso fue utilizado tanto para hacer ensayos en maceta, cultivaron lechugas, cultivaron tomates, arreglaron las plantas ornamentales del colegio, para muchas cosas, y en la obtención del humus líquido, además hicieron ensayos de si las plantas crecían más con humus líquido, sin diluir, con dilución y en comparación con agua, por ejemplo. Entonces teníamos el vermicompostador, algunos le ponían muchas cáscaras de papa. Tuvimos varios problemas en las primeras etapas para el manejo del vermicompostador, porque no es llenar el vermicompostador de cosas, porque si hay poca oxigenación, está muy húmedo, empieza a largar olor. Ya a nadie le gusta el mal olor dentro de la casa. Entonces, el seguimiento mensual tenía ese propósito, de ver cómo estaba el vermicompostador en la sala, cómo se organizaban los alumnos para poder alimentar a las lombrices. De hecho, habían alumnos que tenían un día para ir a alimentar una lombriz o tenían una semana a cargo el vermicompostador. Entonces, los mismos profesores empezaron a dar responsabilidades a los alumnos con los cuales trabajaban. Y obtuvieron lo que ustedes pueden ver allí, que es el humus sólido. Que a comparación del compostaje, el humus sólido sí es considerado un fertilizante orgánico. También vieron, como les decía yo, algo de biología. Allí una profesora se dio el trabajo de poner cada una de las etapas en las cuales trabajaba con el vermicompostaje para que los más pequeños aprendieran sobre las lombrices. Ahí tenemos huevos de lombriz, lombrices pequeñas, las blanquitas, y lombrices californianas adultas. Hicimos una espina de pescado, que es una metodología para ver por qué se van la gente del programa, y en el caso de los establecimientos educacionales, lo principal es la sobrecarga de trabajo que tienen los profesores. Una es esa. Como no tienen hora libre para hacer actividades extras, algunos lo hacen en la hora de clase, algunos lograron hacerlo en los ACLES, otros tenían forjadores ambientales, otros tenían los huertos del colegio. Entonces, fueron distintas las instancias en las cuales el vermicompostaje ayudó a realizar clases o a realizar actividades extraprogramáticas en los establecimientos educacionales. A veces había desinterés, ¿cierto? Y por eso muchos de los colegios se bajaron en los distintos años. Y una cosa importante es la falta de espacio. Ya es como que el vermicompostador anduvo en algunos lados paseando por muchas salas porque nadie sabía dónde muy bien ponerlo en realidad para que nadie lo echara al patio y no se le muriera la lombriz. En el caso de las juntas vecinales, como les contaba yo, están los problemas con el vecino, no queremos tener ratones, o la sede no es el lugar más apropiado para dejar el compostaje, porque ¿qué va a decir el vecino? ¿Quién se va a hacer cargo del compostador? Muchas veces nos pasó que en realidad la presidenta de la junta de vecinos se llevaba la compostera a la casa, y el vecino que quisiera iba a su casa y dejaba el residuo. Eso era lo más fácil, porque dejarla en la sede era siempre un problema. Y mucho por el espacio también, porque las sedes a veces no son muy grandes o no tienen patio. Entonces también era difícil dejar una compostera dentro de una sede. En el caso de la difusión, bueno, allí hicimos hartas cosas en realidad. Ahí tenemos un seminario inicial, como el que estamos haciendo hoy día. Hace el 2015 hicimos el lanzamiento del programa. Participamos en ferias ambientales de varios colegios, participamos también en ferias ambientales en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente, en juntas de vecinos, y muchos de los establecimientos educacionales además presentaron proyectos de investigación en varios congresos. La actividad que hicimos en el 2016 como universidad fue que el cuarto Seminario Nacional de Agroecología fue la posibilidad de presentar 3 trabajos, uno con los avances que teníamos del programa, y uno que nos llamó la atención y que lo pusimos a propósito en este congreso, en este seminario, fue el trabajo realizado por el profesor que es psicólogo del Bernardo Higgins de Porvenir. Él trabaja con el grupo de integración escolar, con niños hiperactivos, con niños con deficiencia, con dificultades de aprendizaje, etc. Y el vermicompostador fue la solución a sus problemas. Y logró que un grupo que hacía pocas cosas en las horas de clase presentara proyectos de investigación en el Congreso Regional.
Y eso fue un hito también para nosotros porque no esperábamos tampoco un resultado como ese. Y el vermicompostador sigue funcionando en el colegio con el grupo de integración escolar. Y el otro que presentamos fue el del colegio alemán, que ellos trabajan con los huertos escolares. Y ellos tienen una hora especial los días sábados con los alumnos del establecimiento y allí trabajaron con niños entre quinto y octavo básico con el vermicompostador. Y uno de los detalles de este seminario es que había mucha gente adulta. Y lo que sí, a las asociaciones de agricultores, porque esto está destinado para agricultores de todo Chile, los agricultores de la zona central nos felicitaron porque ellos conocían la única instancia en Punta Arenas que se hacían trabajos de tipo agrícola con niños menores, porque en otras regiones del país no se hace. Entonces esto también es un incentivo para seguir trabajando con los chicos, porque hay que empezar a la temprana edad para que ellos aprendan cosas nuevas y aprendan que la tierra también es una responsabilidad y que les da también, como dice aquí mi colega, otras posibilidades en la vida en realidad. Hicimos afiches de qué se puede vermicompostar y qué no se puede compostar y lo repartimos todos a los establecimientos educacionales, municipios y todos los asociados del programa. Esto también está hecho por un diseñador, nuestra diseñadora estrella, a que le sacamos el jugo este año, la Javiera Parancán. Tuvimos la posibilidad de estar en la Expo Mundo Rural el año 2016, junto con la carrera de agronomía, y en el Día de la Fascinación por las Plantas, que es una actividad que hace la carrera de agronomía todos los años. Y en esa oportunidad tuvimos una visita como de 150 chicos al vermicompostador. Y bueno, salimos en la tele, fuimos a la radio, participamos de varias entrevistas en diarios regionales, en páginas web, nos hicieron una entrevista en Alma Mater y allí estábamos en Puerto Natales con agricultores que están asociados a INDAP y a INIA. En colaboración, fuimos a colaborar con ProChile en su programa de agricultura familiar campesina para agricultura orgánica. Entonces fue la oportunidad también de llevar el programa a otras instancias. Hicimos un seminario el año pasado, en marzo del 2016, donde trajimos desde Italia a Marco Ricci, caballero que está allí, que experto en manejo de residuos, trabajan con plantas no solamente de compostaje, sino que también con plantas recicladoras en varias partes de Europa. Y eso fue por la mañana y en la tarde hicimos un primer día de campo, más bien educacional, ¿cierto? Llevamos muchos niños de preescolar hasta enseñanza media para que fueran a ver cómo estaba o cómo era lo que iban a cosechar después de 6 meses de que ellos habían visto la planta trabajar con mal olor al inicio, ¿cierto? Por el guano, como veían los tomates, como veían las verduras completas y hoy día no podían diferenciar qué era lo que estaba allí. Entonces también fue entretenido porque ellos tuvieron que arnerear harto para poder sacar compostaje. Internamente hicimos una invitación a un taller de compost para funcionarios y amigos de la universidad. Hicimos 3 talleres en el 2017 y allí se mostró no solamente lo que se hacía en la planta, sino qué es lo que se hace con el compost cosechado. Por lo tanto, hicimos la invitación de que cada participante llevara una planta desde su casa y le cambiara el sustrato al macetero utilizando el compost que habíamos cosechado. Y tuvimos de visita también alumnos de agronomía, donde Idekel Sánchez, nuestro alumno mexicano, dio la explicación y mostró lo que él estaba midiendo en ese minuto. Y estudiantes de INACAP, de la carrera de Medio Ambiente y de Prevención de Riesgos. Ahí tenemos los días de campo. Como ustedes pueden ver, no solamente tenemos a gente adulta, sino que a los menores, ¿cierto?, haciendo la cosecha y algunos jugando como si fueran hojas del campo. Y los productos finales que ustedes tienen en su carpeta y que se les van a entregar después son este manual de compostaje de zonas frías y un documental donde se cuenta cómo se hace compostaje y cómo se hace vermicompostaje. Y en ese documental está la experiencia de los alumnos del Liceo Raúl Silva Enríquez con sus compostadores y su vermicompostador de bajo costo. Y tenemos en carpeta publicaciones, una que mandamos ahora en enero y 2 que están en proceso de armado. El objetivo 6 se lo van
a dar nuestras colegas Marcela Márquez y Alejandra Goich, y eso es lo que yo le tenía que contar. Consultas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Si no, le damos a don Julio nomás y después vemos. Bedrich. El programa trabajó con 185 millones de pesos. El programa aquí en la universidad. El programa total son 220. De hecho, la única actividad que queda pendiente es una que tiene la Ceremi, que es una gira tecnológica con personas que hayan participado del proyecto. Y eso se hace de vuelta de vacaciones. Quedé como emocionada. Voy a ir a hacer una a mi casa. ¿La lombriz que ocupan esa que tenemos en la casa, afuera? ¿O no, no es la lombriz que está en el patio que sale cuando se llueve. No, se llama la lombriz roja californiana, que es una especie que está especializada en consumir grandes cantidades de residuos orgánicos. Y además viven en sociedad. ¿Y esa, por ejemplo, dónde la puedo comprar? Nosotros las compramos en Santiago, acá no hay. Nosotros recién este año, a finales del 2017, empezamos en Umbín a tener un pequeño nido de lombrices. Vamos a ver cómo nos va de aquí a marzo, a ver si se reproducen un poco. Pero son poquitas. Pero sí las venden, digamos, las venden por kilo. Y cada nido trae como entre 1.000 y 1.500 lombrices. Bueno, la única manera en realidad es poniendo trampas para los vectores, para los roedores, y eso, porque en realidad las pilas se calientan tanto que son cómodas para cualquier roedor, pero si no tendrías que ponerle un lugar adicional para que ellos fueran a comer a otra parte, pero en realidad solamente con trampas. Nosotros solamente con trampas hemos logrado, digamos, controlar los vectores dentro de la planta. El gato también se acuesta. Se acuesta calentito ahí en la pila. El ratón no llega, pero el gato también. El problema es que no podemos tener fecas de animal. Entonces no podemos tener ni gatos ni perros dentro de la planta. Entonces eso también es un... Yo encantada tendría 10 gatos, pero no puedo. Muchas gracias. Que es docente e investigador del Centro Hortícola de la Universidad. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Escuchan todo bien o no? Ya. Bueno, yo tengo que presentarles los ensayos que se hicieron después de la elaboración del compostaje. En realidad esta parte espero no aburrirlos, porque en realidad es como afinar ya mucho más el tema, entendiendo de que el proceso de generar el compost no termina ahí, ¿ya? O sea, una vez que uno obtiene el producto, tiene que el compost estar estabilizado para ser utilizado, en este caso particular, en producción hortícola, o puede ser producción de plantas forrajeras o ornamentales. Y esto requiere algunos ensayos de investigación, y la verdad que nosotros estamos abocados en este momento en realizar estos ensayos. Yo les voy a presentar 3 ensayos principalmente de los que se hicieron, y que esto, como digo, nos permite a nosotros de alguna forma categorizar y poder ubicar nuestro producto final que estamos entregando, ¿ya? Entonces, el objetivo principal, como les explicaba, es determinar la incidencia principalmente de este compost en producción hortícola.
Para esto, bueno, existen diversos criterios, ¿no es cierto?, que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que a nosotros nos permite estimar la madurez del compost, ¿ya? Como decía Claudia antes, nosotros en el Centro de Horticultura hace ya muchos años que se elabora compost, como ocurre en la naturaleza, casi en forma natural, sin intervención. Simplemente se van apilando residuos vegetales y esto se va transformando. Ahora, el hecho de que nosotros produzcamos todos los años compost no es que la degradación de este producto, o sea, de estos residuos se obtengan dentro de un año, sino que a través del tiempo hay pardos, por ejemplo, que son de 2 a 3 años, y esa es la que nosotros utilizamos todos los años. ¿Ya? O sea, a través del tiempo uno puede empezar a cosechar anualmente, ¿ya? Pero eso es porque en la trayectoria o en la parte histórica de algún vivero en producción ocurre, o de alguna huerta puede ocurrir eso, que uno todos los años tenga su compost, manteniendo un lugar, ¿no es cierto?, donde vaya apilando los residuos. Bueno, además, bueno, decir de que con respecto a lo que dice Claudia, ¿no es cierto?, que hoy, obviamente a todos ustedes ya les queda claro que no existe basura, sino que residuos, ¿eh? Uno puede reutilizar estos residuos. Uno de los ensayos, o sea, hicimos 3 ensayos principalmente en esta etapa, y el primer ensayo, un ensayo simple que era de evaluación del grado de madurez del compost para su utilización. Uno de los problemas que nosotros enfrentábamos con el compost que utilizábamos tradicionalmente en el centro hortícola era que muchas veces el compost venía muy acidificado, tenía un bajo potencial de hidrógeno, un bajo pH, y esto significaba que cuando se hacían los semilleros se desarrollaba muchos hongos, ¿ya? Entonces producía una serie de problemas donde nos bajaba la producción. El segundo ensayo es determinación de la incidencia y el efecto del pH, justamente de este potencial de hidrógeno, que es sumamente importante, del compost en la composición del sustrato para cultivo, ¿ya? Y el último era determinar la eficacia de incorporación del compost sobre el crecimiento y desarrollo en 4 tipos de cultivos, que eran vallica, alfalfa, estos son forrajeras, ¿no es cierto?, y tomates y lechuga en caso de especies hortícolas. Lo que pasa es que en cierta forma, ¿no es cierto?, el producto final que nosotros obtenemos es como cuando uno hace pan, ¿no es cierto?, los ingredientes, si cambian, o los ingredientes de origen, pueden alterar finalmente la producción, ¿ya? Y podemos lograr nosotros afinar esto y entregar un compost de categoría A, por ejemplo, que es para uso de alimentación. Ya como decía Claudia, igual se entregaron algunas alteraciones microbiológicas como presencia de Escherichia coli y otras cosas que no debería de por qué ocurrir. Entonces, estas consideraciones al principio, antes de explicarles los ensayos, es que, como les explicaba, los tipos de compost también se clasifican en frescos, maduros y curados o inmaduros, ¿ya? Y todo esto también tienen uso, o sea, es decir, nosotros podríamos eventualmente utilizar los que están compost inmaduros, que igual podrían, porque el compost tiene varias funcionalidades, es decir, una de los usos puede ser para aportar, ¿no es cierto?, nutrientes, y lo otro también puede ser como mejorador de la parte física del sustrato, es decir, una enmienda, ¿ya? También la evaluación de la madurez del compost constituye un problema relevante porque en algunos casos, ¿no es cierto?, ocurre que una relación carbono-nitrógeno, que es el aporte inicial que nosotros hacemos en la parte de las hojas verdes, ¿no es cierto?, con la parte café, ¿no es cierto?, con las hojas secas, digamos, la madera o la viruta, como explicaba Claudia. Si esto las proporciones están desniveladas, también una relación carbono-nitrógeno puede causar la inmovilización del nitrógeno mineral, que también incide en la producción de los cultivos. Y por otra parte también el pH, como explicaba, ¿no es cierto?, incide en forma negativa en un caso que esté mal calibrado. Es decir, como les explicaba antes, ¿no es cierto?, un pH bajo da origen para que proliferen igual microorganismos como los hongos, que crecen bastante en un pH ácido, y las bacterias generalmente tiran a ser más productivas en medio alcalino, ¿ya?
Y también el hecho de que el compost también esté inmaduro puede generar sustancias fitotóxicas como salir algunos gases como amoníaco, ¿no es cierto?, ácidos orgánicos, etcétera, como ácidos propiónicos y butírico, que también inhiben la germinación de muchas semillas. Eso también es un inconveniente cuando no está maduro el compost, ¿ya? Uno de los primeros ensayos entonces fue evaluar el grado de madurez del compost para su utilización agronómica, y este era un simple ensayo evidenciando en primer lugar presencia de semillas de malas hierbas y algunos patógenos primarios, ¿ya? Esto significa de que de alguna forma si no se realizó bien el proceso de compostaje, ¿no es cierto? Como ya explicaba igual Claudia, en algunos procesos va una etapa que es termófila y eso, si no ocurre a cierta temperatura, también nos mata algunas semillas de maleza, ¿ya? La ubicación del ensayo también fue en el centro de horticultura, ahí están los invernaderos, en uno de los invernaderos, y se utilizaban algunos materiales, ¿no es cierto?, dosificador de plástico, refrigerador, etcétera, son los materiales de uso. Se prepararon las muestras de compost y los tratamientos que también mostró Claudia, que fueron los tratamientos de los productos que se obtuvieron, ¿no es cierto?, que eran 50% de residuo vegetal crudo, 50% estructurante y viruta. Un tratamiento 2, 75% residuo vegetal crudo y estructurante, que era la viruta. Y el tratamiento 3, que incluye, ¿no es cierto?, guano de gallina. Este tratamiento 3, pónganle ojo porque al final de todos los ensayos es uno de los que más impacta, ¿ya? Entonces se disponen, se lo voy a ir mostrando esto rápido para que no lo aburra, se disponen en las bandejas en el invernadero y se empiezan a hacer las evaluaciones periódicas durante 15 días y ya en la primera semana, bueno, esa es la distribución de los ensayos, con 3 tratamientos y 2 repeticiones. Ya en la primera semana de establecimiento no debería de presentar ninguna germinación, se determina el criterio es que menos de 0,5 plantas germinadas por litro de compost. Cada una de estas bandejitas tiene 1 litro de compost, ¿ya? En la primera semana, en el tratamiento 3, que incluye el del guano, no se registraron presencia de maleza, en el tratamiento 2 tampoco, pero en el tratamiento 3 sí, en la primera semana ya se empezaron a registrar, ¿no es cierto?, germinaciones de algunas semillas de maleza. 2, que no es mucho, pero sí es significativo. Es decir, que eso a nosotros nos está indicando que ese compost no está maduro, ¿ya? Y ya a la tercera semana, el compost 3 tampoco presentó ninguna germinación de semilla, y sí, el tratamiento 2 presentó, ahí hay una y ahí hay otra semillita que germinaron, y el tratamiento 1 también presentó 2 semillas germinadas por litro de compost establecido. Por lo tanto, en este primer ensayo, ¿no es cierto?, se concluye que el tratamiento 3, que era el de guano de gallina, tuvo un efecto positivo en la maduración del compost, donde no hubo desarrollo ni germinación de semillas en esta primera etapa, siendo significativamente superior a todos los otros 2 tratamientos. Se hizo un segundo ensayo, ¿no es cierto?, para determinar la incidencia y el efecto del pH del compost en la composición de sustrato para cultivo. Y aquí el objetivo, ¿no es cierto?, era determinar si la aplicación de 3 tipos de compost utilizados en diferentes proporciones genera un cambio en el pH del suelo. Como les decía, el ejemplo es que si nosotros tenemos una quinta, por ejemplo, y tenemos que aplicar por metro cuadrado una dosis de compost, supongamos, yo voy a aplicar, ¿no es cierto?, 2 paladas de compost por metro cuadrado. En este caso, este ensayo indica de que una es la proporción, la dosificación original, y la otra es la proporción de lo que yo voy a aplicar a ese terreno, ¿ya? Si eso incide en el pH, podemos tener problemas, ¿ya?, para nuestra producción. También se hizo, la ubicación fue en el centro de horticultura, los materiales y métodos, se utilizaron, bueno, estos 3 tratamientos originales, que son el resultado del compost obtenido, ¿no es cierto?, de la planta de compostaje, con estas mismas composiciones, ¿ya? También con guano de gallina y el resto al igual que el anterior. Bueno, esto se llevó a un tamizado del compost
en partículas más finas a 4 milímetros. Se hicieron 3 tratamientos y 2, el suelo del lugar, que era el suelo de un invernadero, se tamizó a 2 milímetros. ¿Ya? Después se hizo un cálculo de densidad aparente para determinar la capacidad de saturación de agua, que eso ya no es tan engorroso, pero hay que hacer unos cálculos ahí matemáticos para calcular el riego, es decir, regar a un 70% de capacidad de campo. Y después la metodología experimental, estos se llevaron a horno de secado, ¿no es cierto? Se utilizó una metodología de barro que indica que a 60 grados Celsius por 4 días se debe de secar el sustrato. Y posteriormente, y posteriormente, ¿no es cierto?, se vuelven a saturar una vez que salen del horno y se hace medición con un pHímetro. Bueno, todo esto van en bolsa de 100 gramos de suelo y se determina, finalmente la incidencia del pH en el sustrato. Bueno, esto arrojó los siguientes resultados, en definitiva, ¿ya? Que la composición de las distintas proporciones, ¿no es cierto?, y de los distintos tratamientos de compost, aumenta el pH en 0,51 puntos del suelo original, que es el control. ¿Ya? Es decir, hay un aumento del potencial de hidrógeno, es decir, está alcalinizando un poco el suelo, que está logrando mejor estabilidad para el compost, por lo tanto está mejorando nuestro suelo, ya, en definitiva. Eso es lo que nos está indicando. Y dentro de este mismo resultado, ¿no es cierto?, se observa que el que dio el más alto potencial de hidrógeno fue el tratamiento 3, ¿no es cierto?, que era el de guano de gallina. ¿Ya? Y entre sus mismos subtratamientos, sus diferentes proporciones, obtuvo un pH también más alto en la medida que yo aumentaba la proporción de compost versus el suelo. Es decir, yo coloco más compost al suelo y puedo ir alcalinizando más mi suelo, de alguna manera. Y obviamente el peor tratamiento, bueno, fue el tratamiento 1, ¿no es cierto?, que era el 50% de residuo orgánico y 50% eran estructurantes, ¿ya? Ese no arrojó diferencia significativa, digamos, entre los tratamientos, y también, bueno, el pH no tuvo mayor diferencias significativas con el suelo. Es decir, no tiene esto indica a nosotros que no tiene mucha relación la composición original para realizar nuestro compost, ¿ya? Además nos va indicando, por ejemplo, en el caso de nosotros que vamos a producir compost, cuál es el compost correcto, hacia dónde tenemos que apuntar, ¿ya? Entonces, en conclusión, de acuerdo a los resultados encontrados, se puede concluir que la aplicación de compost en sus diferentes tipos y proporciones genera un aumento de pH en comparación al control utilizado. Y de los 3 tipos de compost usados, el compost 3 es el que presenta un mayor potencial de hidrógeno, al menos al ser incubado junto al suelo, ¿ya? Se me fue para atrás. Me advirtieron que iba a pasar esto. El tercer ensayo era determinar, ya con esto vamos terminando, el tercer ensayo era determinar la eficacia de incorporación de compost sobre el crecimiento y desarrollo en 4 tipos de cultivos, que era la vallica, ¿no es cierto?, alfalfa, que eran forrajeras, tomate y lechuga. Principalmente utilizamos esta forrajera en el caso de la vallica, es porque es una leguminosa, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y por lo tanto genera nódulos, y eso hay bacterias nitrificantes, ¿no es cierto?, que pueden fijar el nitrógeno atmosférico y después de ser utilizadas para producir nutrición al cultivo. Y en este caso, cuando hay incidencia y alteraciones en el caso del pH, por ejemplo, el potencial de hidrógeno, las leguminosas se ven afectadas, o sea, la proliferación de estas bacterias, ¿ya? Como les explicaba yo, dependiendo la condición de suelo en que se desarrolla. También se hizo en el Centro de Horticultura y en la Escuela Agropecuaria. Me había olvidado mencionar la escuela, ¿ya?
Y acá, bueno, ya acá descartamos definitivamente en los tratamientos el original, que era el tratamiento 1, que era 50% de residuo orgánico y 50% de material estructurante. Eso se descartó porque ya definitivamente no tiene ninguna incidencia. Y se trabajó solamente con los otros dos tratamientos, que fueron el compost 2 y el compost 3, también el compost 3, el guano de gallina, y este otro 75% de residuo orgánico y 25% de estructurante, que es la viruta. Bueno, los tratamientos fueron los mismos que, las dosificaciones fueron los mismos que el ensayo anterior, es decir, 0,5 compost más 1 del suelo del lugar, un compost por un suelo del lugar, etc. Esos fueron los tratamientos, se dispusieron en maceteros de 1 litro para las 4 especies, y finalizado el ensayo se calcula el potencial de hidrógeno del suelo y la cantidad de materia seca de la parte aérea y también de las raíces, ¿ya? También algunos parámetros que se analizaron, que no los voy a mencionar en esta presentación, pero fue en el caso del tomate fue el número de hojas, el número de lechuga, en la lechuga el número de hojas también, en la vallica el número de tallos y número de tallos, en el caso del alfalfa. Bueno, el diseño experimental, la distribución espacial de estos eran maceteros, como digo, de 1 litro con los cultivos, eran 4 tratamientos por cada uno, o sea, el naranjo es el compost 1 y el rojo es compost 2, ¿ya? Y se hicieron 3 tratamientos y el control. Esto es solamente 32 individuos, solamente es una especie, por ejemplo lechuga, ¿ya? Y esto lo multiplican por 4, nos da un total de 128 especies que se tuvieron que analizar. No fue menor, así que, pero eso a nosotros nos indica finalmente un resultado un poco más interesante. Bueno, y acá yo les traje, en realidad para no aburrirlos mucho, les traje un poco las gráficas porque si les empiezo a mostrar las tablas ya es como muy aburrido. Pero acá se ve básicamente el compost 2, ¿no es cierto?, que era 75% de residuo orgánico y 25% de estructurante, que es viruta. En el caso de la lechuga, nosotros vemos que el control, que el suelo del lugar, simplemente sin adición de compostaje, de compost, digamos, no tiene ningún efecto. Es decir, en este caso, esta proporción de realizar el compost de esa forma a nosotros no nos indica absolutamente nada, por lo que muestra la fotografía. Después los análisis estadísticos a veces dicen otra cosa, ¿ya? En cambio, sí, ¿no es cierto?, el caso del compost 3, que era 60% de residuo orgánico y tiene el guano de gallina, sí se ve, ¿no es cierto?, ya acá una curva de crecimiento, es decir, supera en mucho más al control, ¿ya? Y acá, bueno, finalmente uno toma la mayor incidencia, el mayor aporte, digamos, final, que sería el tratamiento 3, ¿no es cierto?, perdón, el compost 3 con el compost 2, y se hace un análisis. En este caso yo hice simplemente una gráfica donde me muestra, ¿no es cierto?, de que en el compost 2 parte, ¿no es cierto?, con un peso, en peso de materia seca, estamos hablando de materia seca de la parte aérea, el caso de la lechuga, se cosechó, ¿no es cierto?, la lechuga, y se dejó en un horno de secado y esa materia seca se pesó. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Y parte, ¿no es cierto?, con un peso más o menos de 6 gramos, y esto va disminuyendo a la medida que yo voy aplicando compost, ¿ya? Es decir, este compost a nosotros no nos dice nada. En cambio, el compost 3 parte, ¿no es cierto?, con un poquito más de 6 gramos y va aumentando en la medida que yo voy incorporando compost, pero acá en este caso, bueno, no se refleja mucho en la lechuga, pero en los otros cultivos sí, la proporción 1:1, es una de compost por una de suelo, es la que da mejor resultado, ¿ya? Aquí vemos el caso del tomate, la misma proporción de aplicación de compost y material estructurante con residuo orgánico. También se ve acá, ¿no es cierto?, el control supera no es necesario analizar mucho. Y el compost 3, acá se ve también una curva, ¿no es cierto? Si nosotros después analizamos los resultados finales, nos va a indicar, ¿no es cierto?, que también el caso de la parte aérea, en el caso del tomate, para el compost 3, acá el pic donde aumenta el peso de materia seca es el 1:1, ¿no es cierto? Esa podríamos decir, ¿no es cierto?, si nosotros
colocamos una pala de tierra y una pala de compost, pero el compost con la dosis de guano de gallina, ¿ya? Eso es lo que nos está indicando a nosotros que es la mejor composición, ¿ya? Y ya entramos después a hacer los análisis en la forrajera. Acá también no se nota mucho el efecto, pero esto no significa, por ejemplo, la altura no nos significa nada en el caso de la forrajera, porque después cuando uno lo va al horno secado, esto disminuye, o sea, a veces podemos tener altura, pero puede ser un efecto de luminosidad, ¿no es cierto?, que la planta se vaya atiolando y crezca más que el resto, no nos dice nada de la altura, igual se mide, pero lo que nos dice a nosotros es la consistencia, ¿ya? Acá sí también se nota el efecto del compost-3 y, ¿no es cierto?, el análisis final también nos indica de que, perdón, el compost 3 también, de la misma proporción, 1:1, también nos está indicando acá que supera, o sea, que esto nos está indicando a nosotros, como digo, la proporción y utilizar esa composición, ¿ya? Y acá sí nos ocurrió otra cosa que todavía vamos a tener que analizar, que es el caso de la leguminosa, el caso de la alfalfa, que acá el tema del control no generó efecto tampoco la adición de compost, ¿ya? Y acá en el compost 3 también acá hubo una baja y finalmente si uno hace el análisis final vemos, ¿no es cierto?, de que para el compost 2 acá también perdón, para el compost 3 hay un pic en la adición de 1:1, pero en general en las otras va bajando considerablemente. Y esto puede ser un poco por la generación o sea, por la incidencia del pH en la bacteria nitrificante, ¿ya?, como es una leguminosa. Bueno, para esto también utilizamos el análisis en las raíces, en el caso de la alfalfa, donde se evaluaron la cantidad de nódulos que generaba, ¿ya? Y para el compost 3, ¿no es cierto? Y finalmente también el análisis que arroja esto, en el caso de las raíces, para la generación de nódulos, es que acá sí el efecto del compost se va a pique. O sea, no debería de aplicarse el leguminosa, probablemente por un tema de acidez, ¿ya? Básicamente eso es lo que a nosotros nos indica, por ejemplo, el control, que el resumen del número de nódulos, ¿no es cierto?, es mayor en los tratamientos en el compost 2 y también en la medida que se le coloca, por ejemplo, materia orgánica, por el caso del guano de gallina, incide en el caso de las bacterias nitrificantes y por lo tanto genera menos nódulos en el caso de la alfalfa. Y algunas consideraciones finales de este ensayo, ¿no es cierto? Bueno, que a partir de los datos obtenidos, en los ensayos se logra determinar la incidencia en el crecimiento y mejora de turgencia en las especies estudiadas, notándose cambios drásticos en la calidad de estos en comparación con los controles, ¿ya? Eso es lo que arrojaron los ensayos. Y los compost obtenidos en la planta piloto de compostaje de Lomac cumplen en gran medida, ¿no es cierto?, con la normativa para su empleo en agricultura. Falta, ¿no es cierto?, todavía realizar más ensayos para confirmar su productividad y también su categorización de este compost. Y eso sería. No sé si tienen consultas sobre los ensayos. ¿Nadie quiere consultar? ¿Sí? Así, esto, claro, yo traté de resumirlo un poco, pero esto va a publicarse, se va a publicar en los anales del Instituto de la Patagonia. ¿Y en los talleres de compost han dado de información? ¿Han brindado de información? Sí, ahí están las composiciones, por lo menos, de los ingredientes iniciales para hacer el proceso de compost. Y ahí igual, bueno, esta información específica no va así en los manuales, por ejemplo, no está. Estos son, como digo, ensayos de informaciones mucho más específicas, pero en cierta forma es como para ir afinando un poco más el tema, categorizando en una medida poder certificar también nuestro. Como les explicaba, si tienen alguna alteración en el compost cuando es maduro, puede ser utilizado también en otras producciones, puede ser en ornamentales o en especies donde no sean, por ejemplo, no se utilicen en alimentos.
o depende de lo que uno quiera producir, ¿ya? Si uno quiere utilizarlo como una enmienda o si lo quiere utilizar como un fertilizante, etc. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? Pueden preguntar también otra cosa que no sea de los ensayos. No, que sea de Cuando tú hablas ahí de categorización, ¿estás hablando del valor del nutricional o del que incluye? No, hay una normativa, la 2880, que categoriza los compost, ¿ya? Entonces hay un compost, por ejemplo, categoría A, que puede ser utilizado en producción de alimentos. Por ejemplo, si un compost viene, ¿no es cierto?, con presencia, como decía, de patógenos microbiológicos que pueden generar alguna contaminación, ese compost no clasifica para ser utilizado, por ejemplo, en una quinta o en una huerta. Uno no lo pudiera vender como para hacer, por ejemplo, plantines de hortícolas, ¿ya? Y se pasa a una categorización B, por ejemplo, que puede ser utilizado para ornamentales. Entonces, si nosotros certificamos ese compost, que por ejemplo primera calidad sería categoría A, como categoría premium, que puede ser utilizado en cualquier uso, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que apuntar de alguna manera, para tener un compost de alta calidad. Pero eso es cuando uno está pensando, ¿no es cierto?, en el caso de la universidad, que el centro hortícola es un vivero y nosotros entregamos igual plantines a la comunidad, tenemos que afinar de tal forma que en un comienzo, cuando empezaron los ensayos, yo lo primero que le dije y expliqué era que no había que aplicar el compost que se estaba sacando inmediatamente en los invernaderos, porque nos puede de alguna manera afectar también esto, ¿ya? Pero estos son, como digo, de alguna manera cuando uno va hilando más fino, ¿ya? Si nosotros esto se hace en forma ya más doméstica, los cuidados que hay que tener principalmente es cuando uno utiliza los guanos, por ejemplo, o cuando se utiliza, hicieron acá unos ensayos con alimento procesado, ¿ya? El alimento procesado, toda la descomposición, igual que se hagan en forma anaeróbica, que no esté contemplada la parte oxigenada, igual produce probablemente mucho más contaminación. Eso hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Más consultas? ¿Cuáles son las características de un compost maduro? ¿De un compost inmaduro o maduro? Maduro. Bueno, inmaduro nosotros lo podemos, hay características físicas porque también no puede estar aislada una de otra, ¿no es cierto? Pero principalmente uno no debe reconocer el material de origen, ¿ya? Eso cuando está inmaduro, si uno ve que hay una cáscara de papa, por ejemplo, ese compost no está maduro. Si yo dejo el compost y empiezan a salir maleza, tampoco está maduro, ya está inmaduro, porque ahí no hubo un proceso de la parte termófila, digamos, termofílica, que pudo generar la descomposición total, ¿ya? Entonces, esos tipos, bueno, además, uno después cuando puede lograr, ¿no es cierto?, ya obtener un compost maduro o en buenas condiciones, también tiene un olor, ¿no es cierto?, que olor a tierra de bosque, un material más o menos oscuro, ¿no es cierto?, que uno lo puede disgregar fácilmente. Ideal también es que el compost tenga una saturación de agua, que uno lo pueda hacer terrones, ¿no es cierto?, y que no escurra, etcétera. Ese tipo de cosas que uno puede observar, digamos, fácilmente. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Nada más? Bueno, esa sería mi presentación. Gracias. Y terminamos con la exposición de la señora Alejandra Goit, que nos va a presentar el plan de negocios aplicado a la generación de una planta de compostaje en la comuna de Punta Arenas. Hola, muy buenos días. La última parte es la que viene a hacer referencia a todo el análisis económico, más que nada de eso, más que económico, al estudio de mercado para la puesta en marcha de esta planta. La presentación se divide en dos partes: en el modelo de negocios, utilizando una metodología de Canvas, que a través de la cual nos lleva a definir cuál va a ser nuestro mercado, y la segunda es el plan de negocio, que viene a partir de lo definido en el Canvas. El modelo de Canvas tiene 9 bloques
cada uno de ellos responde distintas preguntas que la finalidad y la gracia de esto es que hace que de forma muy simple seamos capaces de saber cuál es nuestro negocio, a dónde vamos orientados y cómo lo vamos a hacer. En el primer bloque tenemos nuestra definición de segmento de mercado. La facilidad de este modelo es que te da preguntas para que cada productor individual a pequeña escala sea capaz de definir cuál va a ser su negocio. Para este caso puntual se determinó que nuestro segmento de mercado está dado por los productores agrícolas, la municipalidad y los consumidores finales. ¿Por qué hicimos la división de estos? Porque cada uno tiene distintos requerimientos. Los productores agrícolas, la finalidad de ellos es utilizarlo para sus cultivos. Todavía ellos no tienen muy claro cuál es el beneficio de poder comprar y utilizar esto, puesto son muy pocos los que lo están usando actualmente. La municipalidad tuvo un plan de ellos de compostaje, pero en los últimos 4 años eso volvió a foja cero y actualmente no tienen nada de eso. Y el consumidor final, la verdad es que se ve una potencialidad bastante interesante porque cada vez más hay conciencia de la gente de mejorar sus jardines, mejorar sus plantas, y producto de esto se ve en las ferias hortícolas la cantidad que ha ido en aumento de ventas de plantas ornamentales para la casa. Segundo bloque, la propuesta de valor, ¿no es cierto? Tenemos que definir para qué. ¿Qué necesidades de los clientes estamos satisfaciendo? Es decir, ¿qué buscamos hacer nosotros? Nosotros buscamos 3 características, tres ítems principales. Tenemos característica diferenciadora, precio y comodidad. Esto es lo que son los atributos que pretendemos dar respuesta para los clientes. Los canales de distribución y comunicación también dan a conocer a los clientes los productos y servicios, es decir, cómo nosotros vamos a llegar con nuestro producto para que nuestros consumidores lo conozcan. Entonces, decidimos que en esta primera etapa, que es de introducción del compost acá a nivel regional para comercializarlo, vamos a tener puntos de venta físicos, ventas telefónicas, redes sociales. Hoy en día la mayoría de los negocios se están desarrollando a través de las redes sociales. Las ferias del agro, estas ferias que están haciendo en forma quincenal y que han sido realmente un éxito. Y los medios de comunicación tradicional, no podemos olvidar esa arista porque hay mucha gente que no dispone de redes sociales hoy en día también. La relación con los clientes, ¿cuál va a ser cómo nos vamos a relacionar con ellos? Principalmente, como es la introducción de un producto que todos nuestros usuarios necesitan conocer no solamente sus características, sino que también cómo aplicarlo, va a ser en forma directa. Es decir, nosotros vamos a darle asesoría a la gente para que pueda utilizarlo de la mejor forma. Quinto bloque, la fuente de ingresos. ¿Cómo se va a estructurar nuestra matriz de ingresos para este negocio? Y va directamente relacionado con los puntos anteriores. La venta del producto, ingreso por recepción y asesorías. A ver, en el segundo, venta de productos, claro, lo que producimos lo vendemos. Ingreso por recepción es un concepto que se aplicó para hacer la evaluación, que viene más adelante, que está dado por la disminución de utilizar los residuos, en vez de utilizarlos como basura, utilizarlos como residuos. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo acá un beneficio para nosotros como sociedad, principalmente acá para la municipalidad. ¿Por qué? Porque vamos a alargar la vida del vertedero que tienen hoy día, porque vamos a estar sacando las materias, los residuos orgánicos que son utilizados, y ese mismo costo que ellos tienen por recibirlos, se propone de que ellos paguen una parte a esta planta de compostaje por la recepción de estos. Recursos claves.
¿qué vamos a necesitar principalmente? ¿Qué es lo más importante de los costos del negocio? Nosotros tenemos que los principales 3 puntos, que es para la mayoría de los negocios, son los físicos, es decir, las instalaciones que vamos a requerir, el personal humano, todo el recurso humano, necesitamos personal que esté capacitado y además personal para el área de ventas, y los económicos, que es el financiero, es decir, cómo vamos a sustentar la ejecución del proyecto. Las actividades claves, ¿qué es lo más importante en este modelo de negocio? Primer tema, la recolección de los residuos orgánicos. Este punto es de vital importancia porque hoy en día no hay cultura al respecto. Nosotros en los hogares son pocos los que están haciendo separación de los residuos y acá necesitamos para eso campañas comunicacionales que vayan directamente a los usuarios finales, que somos todos nosotros, que pueden hacer la separación en origen. Es un punto principal para el correcto desarrollo del negocio. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Magallanes, a diferencia de cómo se hacen en el norte, donde tienen plantas de compostaje, nosotros no tenemos grandes residuos de ferias o similares. Entonces necesitamos lo de los hogares, es vital para la ejecución del proyecto. Y la campaña de difusión en horticultores y viveros, ya hay varios de ellos que ya lo están haciendo, ellos creando su propio compost, pero necesitamos crear conciencia de que la reutilización de todos los residuos. Asociaciones claves y redes de aliados. Las claves que son las actividades claves que son necesarias. Primero, una relación cliente-proveedores para garantizar la fiabilidad de los suministros. Insistimos, el usuario final, que es la persona que está en la casa, hay que capacitarla de tal forma de que nosotros seamos los receptores de los residuos orgánicos en un buen estado, que no venga carne o venga alguna otra cosa que no sirva para el compostaje y que en el fondo contamine la producción. Las alianzas estratégicas con los municipios. Es muy importante acá el rol que la municipalidad debe jugar, no solamente en la ordenanza municipal para hacer esta separación, sino que además en la utilización del recurso. Ellos son, para la ejecución del proyecto como negocio, ellos son una de las principales fuentes de utilización de esto, porque la cantidad de áreas verdes que ellos manejan en cada una de las ciudades es extensa. Y las alianzas estratégicas con universidades y centros tecnológicos, que es justamente el proyecto que ellos les han presentado hasta ahora, que es con los estudios para hacer una mejor producción. Finalmente, el último punto, exactamente igual de importante como los anteriores, es la estructura de costo, poder identificar dónde tenemos nuestros principales costos y que vuelve un poco atrás con los puntos anteriores, que es la construcción y puesta en marcha y el recurso humano. ¿Por qué? Porque acá no se requiere no tenemos utilización de grandes tecnologías para el inicio del proyecto, por lo menos, en las primeras etapas. La tecnología que viene dada es por el equipo para hacer las mediciones, pero en sí esto es un producto que es natural. Acá. Todo esto que vimos, los 9 bloques, se resumen en esto. Que acá está, es el resumen de cada una de las actividades que en el fondo al pequeño productor que quiera aplicar una planta de compostaje en sus hogares y quiera comercializarlo a nivel pequeño o instalar una planta de compostaje, que es la idea, esta es la visión general del negocio y del mercado que tenemos. Es un resumen general de todo lo que se presentó. Las asociaciones claves, actividades claves, recursos, la propuesta de valor del negocio, los clientes, canales, segmentos de mercado, la estructura de costos y las fuentes de ingreso. Es lo que se explicó anteriormente. Esto es un modelo de negocios. Esta es la parte teórica del asunto.
Y esto nos sirve de base para lo que es el plan de negocio. Porque ahora con el modelo de negocio nosotros definimos qué queremos hacer, para quién lo queremos hacer y qué necesitamos para hacerlo. Para hacer el plan de negocio, la primera parte es hacer el análisis FODA, que es lo más conocido por todos, que es el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con esto nosotros vamos a saber en qué estamos, cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son las debilidades que tenemos para poder subsanarlas, para poder poner el negocio en marcha. La fortaleza, una de las principales, que el producto te lo da, que es una materia prima de fácil acceso. En estricto rigor, todos los hogares tienen residuos orgánicos todos los días. La debilidad va por el desconocimiento de los beneficios de la materia prima. Para la gente en las casas es basura. No saben la potencialidad que tienen cada uno en sus casas. En general, todas las fortalezas están dadas tanto por las características del producto como por nuestra zona geográfica, donde estamos aislados. ¿Por qué? Porque a nivel regional no existe competencia respecto a fertilizantes orgánicos a gran escala acá. Los fertilizantes se traen desde el norte, pero que aquí se produzcan, no. Pero también, por lo mismo de lo aislado que estamos, tenemos poco consumo de vegetales. Nosotros vemos que los camiones que llegan, porque casi todo llega del norte, la producción nuestra no es tanta, per cápita, en comparación del norte es bastante menor. Nuestra dieta principal se compone más de carne y papa, digámoslo así. Oportunidades, lo que ya se había analizado en el modelo. Existen tecnologías disponibles, es decir, este mismo estudio que se hizo, esa es una tremenda oportunidad porque ya está hecho el estudio. Se da una valorización en los residuos orgánicos y las principales amenazas viene dado porque no contamos con un plan regulador que contenga una planta de compostaje. Nuestro plano regulador no está en el que se pretende poner en práctica, que está en estudio todavía, tiene actualizadas ciertas áreas, no considera una zona especial para esto. Nuestra misión, la definición de misión y visión del negocio: misión, generar compost de gran calidad, 100% orgánico, contribuyendo a la sustentabilidad del medio ambiente por medio del desarrollo de la agricultura y la horticultura orgánica. Y la visión, que es lo que nosotros pretendemos, ser protectores del medio ambiente a través del reciclaje continuo de residuos orgánicos para la recuperación y mantención del hábitat, siendo el líder a nivel local del desarrollo de compostaje. Estas son las visiones que van a generar cuáles son las directrices de la aplicación del modelo de negocio. El plan de comercialización, como segundo punto, tiene subproductos, que es en el análisis de la industria, donde tenemos principal desarrollo del compost. Donde se produce el principal desarrollo del compost es en la zona central. A nivel local tenemos pequeños focos de productores que son para consumo de quienes los producen solamente. Y nuestra área de influencia es la región de Magallanes. Específicamente nosotros nos abocamos a la comuna de Magallanes. Los sustitutos y competidores, algunos son sustitutos, otros son competidores: tierra de hoja, turba, fertilizantes, corteza de pino compostada y fibra de coco. Estos últimos dos no se producen acá. Y tampoco son grandes los volúmenes que traen para la venta. ¿Cómo definimos nuestro mercado objetivo? Tal como lo habíamos hablado anteriormente,
productores, municipalidad y los particulares, porque todos tienen sus potencialidades que se pueden sacar un mayor provecho cada uno de ellos al tratarlo en forma individual para orientar las políticas comunicacionales y de venta para cada uno de ellos. En el plan de comercialización se llega a algo que se llama estrategia de marketing o marketing mix y que combina, más conocido en el área de marketing, las 4P, producto, precio, plaza y promoción. El producto depende de del ciclo de la vida del producto, es decir, si estamos en introducción, estabilización del producto, va a ser la estrategia que se va a aplicar. Nuestro producto es de introducción. Ahí está. El precio, la estrategia del buen valor. ¿Cuál es la estrategia del buen valor? Que un producto de buena calidad al precio más bajo que nosotros podamos venderlo para hacer la introducción del mercado, para que nuestros consumidores lo conozcan, les guste y después podemos llegar a un precio más comercial. Plaza, vamos a utilizar la estrategia de distribución selectiva, es decir, vamos a colocarlos en puntos de venta y en ferias. Y la promoción va a estar dada por la estrategia de atracción que va a contar con 3 aristas. La publicidad, la promoción de venta, es decir, hacer actividades en puntos de venta que haga que sea atractivo del producto, llamando promociones, ofreciendo ciertos incentivos para la compra y posteriormente la venta directa que va a estar donde se encuentre la planta de compostaje. El plan de operaciones es lo que ya hemos conversado, necesitamos todas esas cosas, infraestructura, equipamiento, equipos, recursos humanos y otros que son los varios que vienen dados por las cosas diarias del día a día, pero básicamente es esto. En infraestructura nosotros vamos a necesitar los galpones de acopio, tanto para cuando está listo el producto, sala de venta, la estructura donde se van a hacer las pilas, el equipamiento, todos los materiales y herramientas que se utilizan para determinar el momento exacto en que el compost puede ser cosechado para ponerlo en venta. Recursos humanos, los operarios, necesitamos operarios que hagan los volteos de las pilas, necesitamos personal administrativo y de venta. A ver, la parte más complicada para hacer esto es lo que les comentaba al principio. Hoy en día no se dispone de una ordenanza municipal que apoye este tipo de proyectos, dado nuestras características particulares de la región. Por eso nosotros debimos hacer algunos supuestos para que puedan sostener este proyecto. Primero, vamos... Aún antes. Ahí está. Primero, primer supuesto, que existe la normativa que regula el proceso de recolección. Esta es la parte principal y donde se debe comprometer, en el fondo, a la municipalidad con una ordenanza. Lo cual nos conlleva a un convenio con el municipio. ¿Para qué? Para que cuando haga la recolección de la basura también disponga de recolección de los residuos, porque se requiere camiones aparte, se requiere una ruta y fechas, frecuencias para hacer los traslados y ahí determinar a dónde va a ser el punto para depositar estos residuos. Tercero, muy importante, que exista una conciencia y voluntad y capacitación de los vecinos. Lo mismo que, como contaba Claudia, su experiencia con los niños, se necesita esto, traspasarlo de los niños a los hogares, que tengan conciencia del producto que se está haciendo. Se cuenta con la infraestructura disponible que permite el funcionamiento de una planta de compostaje en la comuna de Punta Arenas. De eso se trata el proyecto justamente. Se estima
ahora los supuestos para la parte económica. Se estima que durante el año 1 la recolección de residuos alcanzará a 1/3 de las viviendas para determinar cuál va a ser nuestro volumen para la producción. Tenemos que partir de alguna base. Y en años posteriores se van a ir avanzando conforme con la experiencia del primer tercio de la población, vamos a ir avanzando para las siguientes áreas de la ciudad. Se necesita que el municipio disponga de contenedores apropiados para el acopio de los residuos. Es de vital importancia para que no se contamine lo que vamos a estar recibiendo. Y finalmente, lo que les decía, la municipalidad cancelará a la empresa un monto pecuniario por la cantidad menor de desechos que ingresarán al vertedero. Es decir, nosotros nos vamos a hacer cargo de lo que era la basura, ahora va a ser un insumo para producir un producto que va a ser beneficioso no solamente para la municipalidad, sino que para todos nosotros como sociedad. El análisis económico nos dio, en primera instancia tuvimos que hacer 2 análisis. Primero, sin considerar ingresos por el ahorro de los residuos, es decir, sin considerar que la municipalidad pague a esta planta de compostaje un porcentaje por la disminución de los residuos que ellos están recibiendo en el vertedero. Todos sabemos la situación, que es el límite en que está nuestro vertedero y que ahora tienen que determinar si se va a hacer un relleno sanitario o se va a hacer otro vertedero, porque estamos a tope con nuestra capacidad de recolección de basura. Como políticas nosotros regionales no tenemos ningún uso provechoso de la basura. No estamos siendo muy amigables con el medio ambiente porque estamos haciendo disposición final de todo. Entonces, tenemos dentro de cada uno de los modelos, sin considerar los ingresos o considerando ingresos de ahorro, se hizo 2 evaluaciones. La privada, que es para cualquier persona que quiera instalarse, o la social, que esa viene dado por la disminución de los costos o de las externalidades que genera el retiro de la basura. Una es para la visión, si es que lo hace un privado o si es que se hace a través de una política de gobierno o se hace a través de la municipalidad, que sería lo ideal. Entonces, cuando vamos a hacer un análisis por el área social, en realidad tenemos resultados que nos dan bastante más interesantes y que aquí nos demuestra que efectivamente sí se hace efectivo y se hace real la aplicación de esta planta de compostaje. Con los primeros, la verdad que la evaluación privada, las cifras, de hecho, no dan para la ejecución del proyecto. En el fondo, terminando como idea final, este proyecto es necesario que se mire con una visión completa como sociedad para aplicar mejoras para nuestra calidad de vida. Necesitamos la intervención de muchos entes que sean tanto como políticas de la municipalidad y mejor todavía aún si pudieran ser políticas gubernamentales que apoyen a esto. Hoy en día la basura es un problema, pero también es una fuente inmensa de recursos. Hay experiencias en otros países donde se hace esto, es lo primero que se hace y es lo más básico. Tenemos países en Europa donde hacen una separación absoluta de sus basuras y la cantidad de residuos que tienen son mínimos. Y además, esas se pueden utilizar. Nosotros hoy en día no estamos utilizando nada. Consultas. Gracias. Con esta exposición finalizamos el cierre del programa de compostaje y los invitamos a compartir un coffee en la entrada del auditorio.